Estamos a esta hora con el doctor Ignacio Manuel Sarante Montoya. Él es médico genetista, magíster en biología y doctorado en ciencias biológicas de la Universidad Javeriana y tiene una experiencia de 20 años en genética clínica, asimismo 10 años en genética forense y 22 años en investigación clínica y básica, así como en docencia de pre y de posgrado. Con el doctor Ignacio vamos a hablar sobre el tamizaje neonatal. Seguramente muy conocido, poco conocido, estamos empezando de pronto a ahondar en estos temas y qué mejor que sea él quien nos explique un poco sobre qué es el tamizaje neonatal. Pues doctor, bienvenido, qué bueno saludarlo. Lo mismo, un gusto estar acá, Julio César, y con todas las personas que nos están viendo en este momento. Cuando hablamos de tamizaje neonatal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, Julio César, la idea es que existen algunas enfermedades que cuando los niños nacen no se manifiestan tempranamente, pero estas enfermedades llevan al niño o a la persona a tener luego unas graves limitaciones e inclusive lo puede llevar a la muerte. El tamizaje neonatal es una estrategia que se inventó hace muchos años en que le tomamos una prueba al recién nacido, por eso se llama neonatal, y con esa prueba logramos saber que ese niño va a tener una enfermedad y podemos darle un tratamiento temprano y eso hace que esa persona sea una persona en general completamente normal. Así que desde que se encontró por allá en los años 50 del siglo pasado, ha venido aplicándose en muchísimos países del mundo y ha sido muy exitosa porque es una técnica que nos permite prevenir las secuelas que generan este tipo de enfermedades. Y básicamente, ¿en qué consiste la técnica? Es decir, la prueba se le toma a un bebé recién nacido, a cualquier bebé, a todos los bebés que nacen, se les hace un tamizaje neonatal. Eso es muy importante. Cuando uno genera un programa de tamizaje neonatal, es para tamizar a todos los niños que nacen en una ciudad, en una región o en un país. Porque estas enfermedades son enfermedades de baja frecuencia, así que no sabemos a qué niño le van a dar. Y estas enfermedades no nos dan ningún aviso, no tienen un factor de riesgo en la mamá, no tienen ninguna información que nosotros podamos hacer que sepamos que ese niño se va a enfermar posteriormente. Entonces, los programas de tamizaje los llamamos universales. Eso quiere decir que tamizamos a todos los niños por igual de la misma manera. El tamizaje neonatal se puede hacer, digamos, hay dos grandes estrategias. Una es con una muestra de sangre y la otra son con pruebas específicas, como por ejemplo evaluar la audición, evaluar la visión o evaluar la parte cardíaca que se hace con una pulsoximetría. Pero la mayoría de pruebas de tamizaje, que son las que generalmente más hablamos, son las pruebas de tamizaje que se hacen en la sangre del bebé. Esa muestra se toma del talón del bebé, generalmente entre las 24 y las 72 horas después de que el niño ha nacido. En la actualidad, a todos los bebés, sin importar la región donde nazcan en territorio, en este caso de Colombia, ¿se les realiza esta prueba? Desafortunadamente, Julio César, en Colombia solamente estamos haciendo en sangre una sola enfermedad, o sea, una sola prueba, que es la prueba del hipotiroidismo. Y la hacemos en la sangre del cordón umbilical. Cuando el bebé nace, se pinza una parte del cordón umbilical y de allí se obtiene en una jeringa la muestra de sangre. Solamente en Colombia, por ley, actualmente estamos haciendo para todos los niños de Colombia la enfermedad que se llama hipotiroidismo. Para que nos entiendan, quien nos está viendo, es la falta de las hormonas que se producen aquí en la glándula tiroides que tenemos todos aquí en el cuello. Es una prueba muy importante porque si un niño nace con hipotiroidismo, le podemos dar el tratamiento rápidamente y va a ser una persona completamente normal. Si no lo detectamos, va a terminar con un retardo mental profundo. Entonces, miren la importancia que esto tiene entre hacer la prueba y encontrarlo rápidamente y no encontrar ese diagnóstico y va a tener graves repercusiones en ese bebé y por supuesto en toda la familia. En Colombia solo se hace la prueba de tamizaje neonatal en esto, en hipotiroidismo, pero en países desarrollados, ¿en qué enfermedades o en cuántas enfermedades se está desarrollando o se está aplicando en la actualidad?
Correcto. En Colombia también tamizamos audición, visión y cardiopatías. Eso ya lo dijimos ahorita. Pero si hablamos de las pruebas de sangre, hoy en día los países desarrollados en algunos sitios pueden hacer más de 50 enfermedades. O sea, pueden evaluar 50 enfermedades. Tenemos, por ejemplo, que el líder en Latinoamérica, para no ir tan lejos, Costa Rica, tamiza casi 54 enfermedades en cada muestra. Y así la mayoría de países tamizan entre 5 y 15 enfermedades. Esa sería la idea, que Colombia pudiera avanzar hacia allá, aunque tenemos una ley que salió hace unos años, todavía esta ley no se ha logrado implementar y por lo tanto solo seguimos tamizando una enfermedad. ¿Y por qué estamos tan atrasados? Esa es una pregunta difícil de responder, Julio César. Yo creo que ha sido un tema que tiene que ver con todos los actores que estamos involucrados en esto, el ministerio, las secretarías de salud, las asociaciones de pediatras, de genetistas y por supuesto la asociación de pacientes. Colombia ha tenido unos desarrollos en genética muy interesantes en otras áreas, como el diagnóstico, por ejemplo, pero curiosamente yo creo que son por razones más de oportunidad. Nunca hemos logrado implementar esta herramienta, que es una herramienta tan barata, sobre todo por la costo efectividad que tiene. Imagínense cambiarle uno la vida a una persona solamente tomando una muestra de sangre. Los anteriores gobiernos han avanzado, se pudo generar una ley en el año 2018. Esa ley nos conminaba a hacer 6 nuevas pruebas, que es la que estamos esperando, pero esto tiene que surtir una serie de procesos en diferentes instancias gubernamentales y hasta ahora han surtido la mayoría. Solo nos falta que el ministerio ya dé el visto bueno. Ellos nos dicen que están calculando cuál sería el precio, cuál sería la fuente de financiación para ya poderla sacar y que todos nuestros niños puedan ser, eh, pues se les pueda aplicar esta estrategia. A propósito de ese tema, doctor Ignacio Manuel Sarante, ¿es muy costoso tener, digamos, esta infraestructura tecnológica para poder al menos, mire que usted nos refiere países como Costa Rica, que ya realizan aproximadamente casi 50 enfermedades en un tamizaje? ¿Es muy costoso llegar allí? A ver, el costo del tamizaje eh, depende principalmente de la toma de la muestra y de transportar esa muestra hasta un laboratorio. Ahí es donde están los mayores costos, porque imagínense, se imaginarán ustedes, aunque la natalidad ha disminuido, Colombia estamos cercanos a los 500.000 nacimientos, o sea que habría que tomar 500.000 muestras, y cuando pensamos en que es universal, no estamos hablando de Bogotá, Medellín y Cali, sino que estamos hablando del Baupés y estamos hablando de La Guajira y estamos hablando de sitios muy alejados. O sea que la parte operativa de eso es costosa, pero mire que ya tenemos la primera, que es hipotiroidismo. O sea que ya podemos utilizar esa base para implementar las nuevas enfermedades. El único cambio que hay que hacer aquí, y que ya el ministerio lo reglamentó, es que la muestra ya no se toma de cordón umbilical, sino se toma del talón del bebé entre las 24 y las 72 horas. ¿Por qué es importante no tomarla al momento del nacimiento? Porque varias de estas enfermedades necesitamos que el bebé se haya alimentado y haya metabolizado la leche materna o los alimentos que le den, y porque encontramos la alteración es en una sustancia que está en la sangre del bebé, que se metabolizó después de haberse alimentado. Entonces, por eso es muy importante tomarla entre las 24 y las 72 horas después de que el bebé se alimentó. Una prueba de estas, según donde uno la mire en los Estados Unidos, puede estar costando entre 15, $20, $40, según el número de enfermedades que uno esté desarrollando. Claro, dependerá que si uno tiene menos enfermedades, cada enfermedad cuesta más. Si uno va adicionando enfermedades, cada diagnóstico o cada tamizaje de enfermedad va costando centavos de dólar. Es por eso que es tan impresionante esta estrategia, porque la costo efectividad es muy importante. Claro, cuando uno piensa 500.000 niños y hay que multiplicarlos por 40 o $50, es mucho dinero. Pero imagínense lo que uno se puede ahorrar en tener niños que no tengan retardo mental, que no fallezcan, que no tengan secuelas permanentes durante toda la vida.
que seguramente muchos de ellos van a necesitar un cuidador, que generalmente es la mamá, una mujer que tiene que quedarse sin trabajo por cuidar a un bebé de estos. O sea que realmente es una de las técnicas que ha demostrado mayor costo-efectividad, que la inversión vale la pena, ¿no? Hacia el futuro. Es decir, entre más pruebas, menor es el costo del tamizaje. Por supuesto, porque mientras más pruebas haga, cada edición de una prueba me vale muy poquito, me vale centavos de dólar, o sea que es mucho más costo efectivo. El precio sube muy poquito, pero la cantidad de enfermedades que yo puedo evaluar son muchas. Y eso es lo interesante de esta herramienta. Bueno, esto viendo el costo del tamizaje, pero a futuro, doctor, lo que uno puede comprender y entender es que si la enfermedad se detecta a tiempo, en los primeros 3, 4 días de haber nacido el bebé, seguramente el costo de la enfermedad a largo plazo también disminuye. Muy importante eso, Julio César, porque las personas tienen en su mente que las enfermedades genéticas, que las enfermedades metabólicas siempre son muy costosas. Y mire usted, por ejemplo, que el hipotiroidismo que hoy en día tamizamos, el tratamiento es excesivamente barato. Hoy en día una tableta para tratar el hipotiroidismo puede estar costando entre 100 y 200 pesos. O sea, realmente es algo que a veces los laboratorios inclusive piensan en no seguir produciendo porque seguramente esto no genera ganancias interesantes. O sea que hay enfermedades cuyo tratamiento es solo cambiar la dieta. Hay enfermedades que es solamente darle una pastilla que es muy, muy barata. Otras enfermedades requieren, por supuesto, tratamientos más costosos, pero aquí lo importante es que si yo lo detecto temprano, esa persona va a poder ser una persona completamente normal. Mientras que si lo detecto tarde, a los 3 meses, a los 6 meses, esa persona va a tener unas secuelas imposibles ya de tratar, en las cuales ya no podemos reversar todo ese daño que se hace en esa persona. Cuando a un bebé se le detecta una enfermedad huérfana, de inmediato el bebé empieza a tener un tratamiento para la enfermedad, es decir, empieza a consumir un medicamento especializado para la enfermedad. Hagamos el orden en que pasa esto. A todos les tomamos la muestra de sangre. Esas muestras van a un laboratorio de tamizaje. Ese laboratorio lo que hace es correr allá una prueba para detectar una sustancia y si la sustancia está elevada o está más bajita, depende de cada prueba, ese niño es un sospechoso de tener la enfermedad, no es un diagnóstico. Eso es muy importante también que lo entiendan las personas que nos están viendo. Esas, ese tamizaje, como su nombre lo indica, es para cernir. Pensemos en un sedazo o con lo que hacemos jugo. Cuando uno mete allí, lo que está haciendo es meter a todos los niños que nacen y que me salgan los poquitos que son sospechosos de tener esa enfermedad. Entonces, cuando ese niño sale sospechoso, hay que volverlo a llamar, llevarlo a un laboratorio y ahora sí tomarle una prueba que es confirmatoria. La prueba que uno le hace de confirmación le puede descartar que tiene la enfermedad o le puede confirmar que sí la tiene. Si se le confirma la enfermedad, se le puede iniciar el tratamiento inmediatamente. Esa es la idea. ¿Cuánto tiempo pasa, doctor, entre el tamizaje neonatal, que es la primera prueba, la que puede generar una sospecha, y el confirmatorio, que es cuando le hacen la segunda prueba? Eso es un tema de calidad. Los programas de tamizaje deben tener unos estándares mínimos. Entonces, generalmente el resultado del tamizaje debería estar entre los primeros 3 a 5 días de nacido el bebé. Ahí el paciente se rellama y a unos 3 a 5 días después podríamos tener la prueba que descarta o confirma. O sea que uno en realidad podría tener el inicio del tratamiento entre 8 y 10 días de vida. Ese sería lo ideal. Por supuesto, pensemos que si uno está trabajando en una región muy alejada, es posible que se aumenten el número de días que se van a utilizar para esto. Pero la idea es que en los primeros 15 días ese niño ya se le haya resuelto su situación. O se confirma la enfermedad o se descarta y por lo tanto se le inicia el tratamiento. En el caso de las regiones apartadas
y pongo el caso de Colombia, porque en este momento nos están viendo desde diferentes países, doctor Ignacio Sarante. Leticia, Amazonas, que está en el sur, Riohacha en la Guajira, Puerto Carreño, Mitú en el oriente colombiano o Quibdó en el occidente, que son regiones que no tienen un desarrollo muy avanzado frente a temas de salud. Este tamizaje neonatal que se hace en sangre para identificar el hipotiroidismo, lo realizan allí a los niños que nacen y esas pruebas las trasladan hasta Bogotá o cómo es la cotidianidad para poder analizar esa prueba. Generalmente lo que hacen las secretarías de salud es que recolectan las muestras en los sitios donde nacen los bebés y son llevadas a las cabeceras municipales. Allí son transportadas generalmente a las capitales de departamento. La mayoría de capitales de departamento o de ciudades grandes tienen laboratorios equipados para poder hacer hipotiroidismo. Ahora, las nuevas 6 enfermedades, ahí va a ser un poco más difícil porque requieren más tecnología. Entonces, dentro de todo el tema del tamizaje neonatal, tenemos que pensar en la parte operativa. Cómo transportar de la manera más rápida posible la muestra desde que se toma hasta que llega al laboratorio que pueda hacer ese tamizaje. Algunas pruebas muy seguramente de las 6 nuevas enfermedades van a necesitar llegar a una ciudad de mucho desarrollo. O sea que estamos hablando de ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, que es donde tienen laboratorios que tienen la capacidad, la infraestructura y la tecnología para poder hacer ese tipo de pruebas. ¿A qué tiempo consideran ustedes que pueden llegar finalmente a hacer las 6 pruebas que son las candidatas para poder ingresar al tamizaje? Porque en el momento se está desarrollando por sangre el hipotiroidismo, pero también se hace la audición, la visión y cardiopatías. Estamos hablando de 4 en el momento. Las otras 6 Correcto. para un total de 10, más o menos serían ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo se implementaría? Ahí la respuesta la tiene el ministerio. Nos han dicho que es probable que sea hacia finales de este año 2024 o en el inicio del año 2025. Estamos esperanzados en que sea lo más pronto posible. Pero Julio César, mire algo que ha sucedido que es interesante. En Bogotá y en algunas otras ciudades grandes, la necesidad de hacer tamizaje ya se está haciendo. Se está haciendo sin que se haya sacado la resolución ministerial, porque los pediatras, los neonatólogos, todo el equipo médico nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de esas pruebas. Ya tenemos en Bogotá, por ejemplo, casi 8 hospitales y seguramente deben ser más que ya lo están realizando, el tamizaje neonatal de estas 6 nuevas enfermedades. Y sabemos que seguramente algunos hospitales en Medellín o en Cali también pueden estar haciendo. Esto es curioso porque fíjese, la mayoría de veces sí uno tiene que esperar que la ley ya se empiece a aplicar y que salgan todas las normativas, pero hemos visto que es muy necesario y por lo tanto se ha tomado la delantera y ya se están haciendo en algunos hospitales. Pero lo importante es que luego salga la resolución ministerial y podamos hacerlo de manera universal. Todos los niños que nazcan en Colombia, no importa que vivan donde vivan, no importa que sean población vulnerable, que sean población indígena, que sean personas que vivan en ciudades grandes, no, esto tiene que hacerse a todos los niños de Colombia. Doctor, ¿podemos recordar cuáles son estas 6 nuevas enfermedades que el ministerio o que depende de la reglamentación del ministerio finalizando este año o empezando el próximo año? Bueno, las 6 nuevas enfermedades tienen unos nombres que son poco conocidos porque, como decíamos, eran enfermedades que son poco frecuentes, así que no son las que siempre conocemos, las que hemos oído seguramente hablar, sino que son un poco más difíciles de entender. Entonces, una de ellas es la fenilcetonuria. Es una enfermedad que fue la primera que se tamizó en el mundo por allá en el año 56. Es posible que las personas que nos vean reconozcan esto en los alimentos. Cuando uno compra un alimento en Colombia y en muchos países de Latinoamérica y uno mira las instrucciones nutricionales, dice libre de fenilalanina. Efectivamente, estas personas que nacen con fenilcetonuria tienen que tomar una dieta con un aminoácido que no tenga ese aminoácido, que no tenga fenilalanina. Y eso es algo muy curioso, Julio César, porque mire,
En Colombia hay una norma que dice que tenemos que ponerle si los alimentos tienen fenilalanina o no. Eso sería muy útil para alguien que tiene fenilcetonuria, porque él mira, esto tiene fenilalanina, no me lo pongo. Pero no tenemos la norma de tamizaje para tamizar fenilcetonuria. Es una cosa que es una paradoja, que es algo curioso. La otra enfermedad es una enfermedad galactosemia, se llama. Esta es una enfermedad que podemos darle una referencia a las personas que nos ven y la galactosa es un azúcar que está en la leche y está en la leche, inclusive la leche materna. Entonces, estos niños, el tratamiento es simplemente no darles leche materna ni leche de vaca, sino leche de soya. Entonces, fíjese que es un tratamiento relativamente barato porque hay que cambiarle la leche normal que consumimos todos por leche de soya. Y así se mantiene toda la vida. Y si se le da ese tratamiento, no va a tener las secuelas de retardo mental o de ceguera porque produce cataratas en los ojos. Esa es la segunda, galactosemia. Otra, fibrosis quística. Es una enfermedad que tiene un problema genético en el cual los pacientes hacen infecciones a repetición respiratorias, no producen las enzimas que necesitan para digerir los alimentos y por lo tanto el diagnóstico temprano podría ser que se instaure un tratamiento desde el niño y por lo tanto vamos a tener un mejor pronóstico durante toda la vida. Esta enfermedad hoy en día no tiene un tratamiento curativo, pero sabiendo que tempranamente tiene ese diagnóstico de fibrosis quística, podemos empezar a prevenir todas las complicaciones que se pueden producir en el futuro. La otra tiene que ver con una hormona que la produce la glándula suprarrenal, se llama hiperplasia suprarrenal congénita. Esta hiperplasia suprarrenal congénita genera algo que es relativamente frecuente y es niños que tienen los genitales ambiguos, o sea, niñas que uno no sabe si son genitales de hombre o genitales de mujer. Eso lo llamamos ambigüedad. Y eso es una enfermedad relativamente frecuente. Nosotros los genetistas la vemos con frecuencia. Aquí en San Ignacio podemos ver 3, 4 casos al año de hiperplasia suprarrenal congénita. Corre el riesgo el niño también de fallecer si uno no le da el tratamiento temprano porque tiene un problema de manejo del sodio y estos niños pueden tener unas alteraciones hidroelectrolíticas graves. Entonces esa es otra que tamizamos y que si la encontramos, inmediatamente se produce el tratamiento y en general tiene muy buen pronóstico. La otra se llama déficit de biotinidasa. Imagínense, tiene un nombre más raro aún. Eso le ponen esos nombres porque son básicamente nombres de las enzimas que producen eso. Esta es una enfermedad que produce eh, un retraso en el desarrollo del niño y que también tiene un tratamiento relativamente fácil de suministrarle. Son tratamientos de por vida, pero que si la diagnosticamos temprano, le va a cambiar la vida al niño. Y la última son las alteraciones de la hemoglobina. La hemoglobina es lo que está en nuestros glóbulos rojos y transporta el oxígeno. Esa hemoglobina puede venir con enfermedades genéticas que no transportan también el oxígeno y que tienen problemas de que los glóbulos rojos se pueden romper. Se llaman enfermedades hemoglobinopatías y son muy frecuentes en nuestras costas porque son frecuentes en las personas que tienen ancestros africanos. Entonces, en la costa pacífica y en la costa atlántica, la frecuencia de esas enfermedades es muy importante. Así que si las descubrimos tempranamente, podemos tomar medidas preventivas con esos niños y ya están apareciendo en algunas de estas enfermedades tratamientos que en el futuro posiblemente van a tener posibilidad de curarse. Y eso es muy interesante porque para eso es el tamizaje. Una prueba barata de hacer que me genera un cambio muy importante en la enfermedad, me cambia de la historia natural de la enfermedad y por lo tanto prevengo todas esas secuelas que se pueden producir. Así las cosas, doctor, estamos hablando de fenilcetonuria, enfermedad galactosémica, La fibrosis lactosemia, quística, ¿sí? Hiperplasia hiperplasia suprarrenal congénita, suprarrenal congénita, déficit déficit de biotinasa y biotininasa se alteraciones de llama. hemoglobina. Correcto, sí, señor. Esas son. Son 6 enfermedades y en este momento, estas 6 enfermedades, ¿cuántos pacientes pueden representar en Colombia? Entendiendo que
En Colombia tenemos, según el Ministerio de Salud y los datos que se manejan, un poco más de 90.000 personas con enfermedades huérfanas. ¿Estas enfermedades representan cuántas personas de esas 90.000 aproximadamente? Claro, son muy pocas, ¿no es cierto? Son pocas, digamos que uno esperaría que según la frecuencia que han reportado otros países que hacen tamizaje, uno debe estar esperando que para sumando estas 6 enfermedades pueda tener anualmente entre 50 y 100 pacientes. O sea que fíjense que son relativamente pocos pacientes de los 500.000 o menos de 500.000 que van a nacer en Colombia en cada año. Pero lo importante allí es que piense usted que son 50 o 100 familias que les vamos a cambiar la vida completamente, porque si ese diagnóstico no se hace temprano, es un niño con un retardo mental, es un niño con graves discapacidades, es una familia que va a tener que gastar mucho dinero atendiendo a ese niño, es una familia que va a tener que dedicar a una persona de la familia como cuidador exclusivo. Entonces el cambio que se hace es gigantesco. Entonces puede que en cada enfermedad haya pocos pacientes, pero el impacto que tiene el tratamiento es descomunal, es muy importante. Sin lugar a dudas, doctor Ignacio Sarante. Entonces, para, digamos, hacer un contexto para las personas que a esta hora están llegando, tenemos 4 enfermedades que ya tienen tamizaje neonatal y algunas de ellas se hacen a través de sangre, pero se espera que a final de año o a principio del próximo año se sumen otras 6 para un total de 10. En Colombia, las cifras están indicando que hay 2.247 enfermedades huérfanas, digamos, ya comprobadas, registradas, con datos suficientes. La ONU indica que a nivel mundial hay un poco más de 7.000 aproximadamente. Hablar en Colombia de 10 enfermedades que podemos identificar a través del tamizaje neonatal no es un factor que nos puede generar a todos los colombianos, sin lugar a dudas, un tema de alta preocupación. Definitivamente. Y yo le diría que es alta preocupación y ahí tenemos todos que hacer un mea culpa, porque los genetistas también debe ser que no logramos convencer entonces a los gobiernos y a los ministros, no estoy hablando de este ministerio, sino de todos los de anteriores, no hemos logrado convencerlos de la importancia de esta herramienta de diagnóstico. Cuando usted dice que hay 7.000 enfermedades y que en la lista de Colombia hay unas 2.200, 2.300 algo, no todas se pueden tamizar. O sea, los grupos de enfermedades que se puedan tamizar son actualmente menos de 100 enfermedades que les sirve el tamizaje neonatal. O sea que esta no es una prueba que nos pueda encontrar las 7.000 enfermedades. Pero ya tener 30 o 40 enfermedades tamizadas es una maravilla, porque las otras enfermedades no cumplen con los criterios de tamizaje. Hay enfermedades que uno simplemente espera que aparezcan y ahí les da el tratamiento. O sea, que no se benefician de encontrarlas desde el momento del nacimiento. Entonces es importante que todos entendamos que cada enfermedad cumple o no criterios de ser tamizada. Y algunas, el tamizaje no es una herramienta útil. No le sirve al paciente, no le mejora el pronóstico. Pero en estas que estamos hablando, sí el cambio es del cielo a la tierra. En estas 10 que estamos tamizando y ojalá, si logramos ya empezar a tamizar estas 10, que podamos en corto tiempo llegar a 20, a 30 enfermedades, porque vamos a mejorar la vida a muchos niños y a muchas familias en Colombia. Doctor, así como no todas se pueden tamizar, en la actualidad de estas 2.247, ¿todas o no todas tienen tratamiento? Solamente un 5 a 7% tienen un tratamiento que podríamos llamar que cambia la historia natural de la enfermedad. Por supuesto, cuando un paciente se diagnostica con cualquier enfermedad, tenemos que tratarlo. Lo que pasa es que no tenemos en algunos casos herramientas para que esto cambie. Hay algunas que ya parece que hay tratamientos casi curativos. Y estos tratamientos preventivos de los que estamos hablando, lo que hacen es definitivamente tener personas normales en lugar de personas enfermas. Entonces, pocas de estas enfermedades tienen realmente tratamientos específicos, pero cada vez hay más investigación en ellas. ¿Por qué? Porque las asociaciones de pacientes, por ejemplo, como donde usted trabaja, están realmente motivando a los legisladores, motivando a los sistemas de salud,
motivando a los laboratorios farmacéuticos, motivándonos a nosotros los genetistas a que investiguemos cada vez más en estas enfermedades y busquemos soluciones para que les cambiemos la vida a estas personas. A todos tenemos que tratarlos, pero algunas no tienen un tratamiento que realmente les cambie el pronóstico y les cambie la vida a esos pacientes. Doctor Ignacio Sarante, ¿cómo está Colombia en temas de tecnología para poder lograr un tamizaje, digamos, abundante? Usted nos decía que en la actualidad Bogotá registra aproximadamente unos 8 hospitales que ya están haciendo tamizajes para algunas de las enfermedades que todavía no están legisladas. Eso lo que me da a entender es que en tecnología estamos bien. Definitivamente, nosotros en Colombia tenemos los laboratorios que pueden hacer estas técnicas y que pueden hacer el diagnóstico. El Instituto Nacional de Salud tiene un registro de laboratorios, allí están los laboratorios de todo el país que se han registrado. Tenemos la capacidad para hacerlo. Es posible que necesitáramos otras técnicas nuevas, pero es difícil que los laboratorios inviertan hasta que no haya realmente la resolución para que se haga el tamizaje universal. Pero el problema no es de tecnología. Colombia tiene tanto el recurso humano como los equipos en los laboratorios que tenemos disponibles para poder hacer este tamizaje. Así que ahí no tenemos dificultades. Yo creo que Colombia es líder en la región respecto a tener tecnología en diagnóstico en este tipo de enfermedades. Un tamizaje a tiempo, además de mejorar la calidad de vida de la persona, puede eliminar la enfermedad, la puede controlar o puede evitar el desarrollo rápido de la enfermedad. Las tres cosas, Julio César. Pongamos el caso de la fenilcetonuria, para poner otro ejemplo. Estos niños entonces no deben consumir proteínas porque en las proteínas está la fenilalanina que tanto daño les hace. Así que esta es una enfermedad que si uno logra no darle ese aminoácido, esta es una persona completamente normal. Si no le da ese tratamiento, es un retardo mental muy severo y profundo, una alteración en la pigmentación donde el pelo, las cejas, las pestañas van a ser completamente blancas como si fuera el paciente albino y va a tener muchas otras complicaciones. Entonces, fíjese, no estamos quitándole la enfermedad, pero al restringir en la dieta ese aminoácido, hacemos que viva una vida completamente normal. Y como tenemos en cada alimento, sabemos si tiene o no fenilalanina, estas personas lo que tienen que es acostumbrarse a consumir alimentos sin ese aminoácido y todo va a funcionar muy bien. O sea que fíjese que ahí no quitamos la enfermedad, pero la estrategia permite prevenir las secuelas y los daños que ella produce, así que, entre comillas, es una persona completamente normal. Para ir terminando, doctor Ignacio, una pregunta corta, rápida y contundente. Si tenemos buena tecnología, si tenemos la voluntad ya de varios hospitales en realizar el tamizaje neonatal, si tenemos el conocimiento, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta algo eh, de empuje político, ¿no es cierto? Nos hace falta decisión política. Yo creo que todos los ministros anteriores y los gobiernos tienen claro que esto es muy útil, pero implementarlo no es tan fácil. Así que ya nos falta el último paso, que es que el ministerio nos genere la resolución. Hay un tema que no es tan fácil y es de dónde sacar esos recursos, porque evidentemente eh, hacer un análisis de laboratorio de 500.000 niños o de 450.000, eso cuesta. Y por lo tanto hay que hacer un buen estudio para saber de dónde sale esa plata. ¿Va a salir de la UPC? ¿Va a salir de presupuestos máximos? ¿Va a salir de un fondo de solidaridad? Esa es una de las inquietudes que tiene el ministerio, porque esto por supuesto va a tener un impacto presupuestal y necesitamos manejarlo adecuadamente. Que una estrategia ahorre en el futuro y mejore la salud de las personas no quiere decir que no haya que invertir en pagarla. Así que ahí el manejo también de los recursos es muy importante hacerlo bien. Eso es lo que nos falta. Voluntad política para cerrar ese proceso. Yo creo que el ministerio lo está haciendo y esperemos que en corto tiempo tengamos la buena noticia de que vamos a tener ya tamizaje para todos nuestros niños. Y esos valores de inversión, valores económicos, más o menos, ¿a cuánto pueden ascender? No sabemos, estamos esperando que el ministerio haga los análisis. Ellos tienen equipos económicos de hacer los análisis.
Le decía yo que en otros países estamos hablando de que el tamizaje puede costar entre 20 y 30 dólares por niño, así que hay que multiplicar eso por 450.000 o casi 500.000 niños y eso es un valor muy importante. Así que ahí tenemos que ver también la parte económica, cómo manejarla. Pero insisto, esa inversión con que le prevengamos el retardo mental o la pérdida de la vida de un niño realmente pues es maravilloso lo que se puede hacer con esa pequeña inversión, pero que podemos cambiar la vida de unas familias de manera muy importante. Sin lugar a dudas. Lo despido entonces, doctor Ignacio Manuel Sarante Montoya, con una pregunta para que usted nos deje reflexionando. Es, ¿por qué debemos de pensar en tamizaje neonatal? Todas las personas que tenemos hijos en el mundo, nuestros hijos tienen riesgo de tener muchas enfermedades. Hay que trabajar en prevenirlas, planear los embarazos, hacer los controles prenatales. Y ahora los que nos están oyendo, cuando nazcan nuestros bebés, solicitar que nos hagan el tamizaje neonatal, porque eso va a hacer que tengamos hijos más sanos y que por lo tanto podamos seguir creciendo como nación, creciendo como comunidad de la mejor forma posible en nuestra salud. Me dejó usted en punta con una palabra, planear el embarazo. Eh, ¿Qué es planear el embarazo? Y se lo pregunto porque seguramente muchas parejas en este momento nos están observando y normalmente en el hogar no se planea el embarazo. Digamos que hoy en día el bebé nace por alguna o por X o Y circunstancia, pero no se planea y creo yo que planear es, vamos, nos hacemos primero los exámenes, usted como mujer, yo como hombre, como pareja, para saber o sea, cómo estamos, cómo nos encontramos y ahí sí tomamos la determinación de poderlo realizar. Son muy pocas las parejas que pensarían de esta manera. Desafortunadamente, aunque la consulta preconcepcional, que es así como se llama esta estrategia, o sea, consultar antes de quedar embarazados, ha venido creciendo y estamos tratando de promocionarla, pero desafortunadamente y sobre todo en Latinoamérica, los embarazos planeados son pocos. O sea, se calcula que más o menos un 30-40% de los embarazos se planean. Y algunos se planean sin hacer lo que usted nos está diciendo. El mensaje para las parejas que nos están oyendo es, si quieren tener una alta probabilidad de tener un hijo sano, antes de quedar embarazados, vayan al médico. Les hacen los exámenes necesarios para prevenir la mayoría de enfermedades que sabemos que pueden afectar al bebé. Les hacen una historia clínica, hablan de los antecedentes familiares. Es muy importante cuando uno va a tener un hijo con alguien, preguntarle sobre la familia, si hay enfermos o no en la familia. Y si se encuentra un factor de riesgo, ese factor de riesgo se puede manejar y se puede disminuir el riesgo de que tenga algún problema el bebé. El riesgo nunca lo podemos llevar a cero, pero si hacemos una consulta preconcepcional, si planeamos nuestros embarazos, va a disminuir muchísimo la probabilidad que nuestros hijos tengan una enfermedad de este tipo. Pues doctor Ignacio Sarante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante esta jornada hablando de este tema que me parece que es bastante interesante, muy llamativo. Yo no sé qué tanto sea conocido, sea de la cotidianidad de las personas, hablar de tamizaje neonatal, pero sin lugar a dudas, con usted sí que hemos aprendido durante esta jornada. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer y estoy a sus órdenes cuando necesiten.